El día de hoy, como ya se les había mencionado, vamos a ver el problema de tree, que ya de por sí el problema ya nos va diciendo más o menos de qué se trata y qué podríamos utilizar. Efectivamente, pues lo que se utiliza va a ser un árbol, porque este problema está relacionado con eso, pero vamos a analizarlo y vamos a ver qué estrategias podemos conseguir para por lo menos resolver las dos primeras subtareas. Cabe recalcar que este problema sí es de los más complicados y que utiliza algunas cosas más, unas estructuras un poco más sofisticadas, incluso para las subtareas más básicas. Entonces vamos a tratar de entenderlo y ver cómo podemos llegar a una solución parecida. Bueno, vamos leyendo primero el problema. Tenemos que entender que nos dice que vamos a tener un árbol con n vértices. Generalmente en los problemas de la IOI se nos van a dar múltiples variables, datos y a veces son demasiados. Entonces yo siempre recomiendo ir haciendo un pequeño esquema de cuáles son las claves. Por ejemplo, se puede anotar que vamos a tener que n representa la cantidad de vértices para luego tener como un resumen rápido al cual podamos acudir sin necesidad de volver a todo el problema. Continuemos. Ok, vamos a tener un árbol de n vértices que van a estar enumerados. Pues, se comprende completamente. Además nos dice que el vértice cero va a ser la raíz. Ok, para esto pues ya tenemos que tener bastante claro de cuál va, de cómo va más o menos la estructura de un árbol. Si no lo tenemos claro, pues vamos a verlo a qué se refiere y qué más o menos debemos construir con este problema. Un árbol tiene una forma algo así. Este es un árbol que yo creé rápidamente dibujando y como nos menciona el problema, pues va a haber, o sea, digamos, cada uno de estos nodos, de estos vértices van a estar enumerados. Va a haber el cero, el uno, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Y en este caso van a haber algunas clases de vértices. En este caso, el vértice cero va a ser el nodo padre, en este caso, o el vértice padre. Que a partir de este, o sea, el principal, que a partir de este se van a derivar todos los demás. Y hay otro que también son las leaves o hojas, que esa es la característica principal, es que no van a tener ningún hijo, o sea, son el último. Ok, entonces ya con eso podemos comprender que por esta parte está casi saldado. Lo que tenemos que considerar es que nos van a dar una lista de padres. O sea, nos van a decir el padre del vértice tal es este. Entonces, ¿esto cómo se vería? Sería como más o menos, podría ser una lista, algo así. Y por ejemplo, vamos a hacer con esto. Imaginemos que este es el vértice uno, 2, así, 3, perfecto. Entonces, ¿cómo se vería esta lista? De el vértice cero debería haber un menos uno, porque el problema me dice que al ser el primero, pues no tiene un padre, es el primero. Entonces, por eso va a tener un P0, va a ser un menos uno. Sin embargo, los demás, en este caso, van a tener cero. El uno, 2 y 3 van a ser cero, porque su padre es el vértice cero. Y así van a continuar y esto ya nos da como una pista de que quizá una buena opción podría ser utilizar una matriz de adyacencia, que luego ya lo vamos a ver cómo la construimos, pero ya con esto podemos ir intuyendo que con esto podríamos eficientar bastante la solución. Continuemos, veamos qué más nos dice el problema. Tenemos, además nos menciona un concepto que es los subárboles. Los subárboles son básicamente una sección de un árbol, que nos dice que va a estar conformados por el vértice I y todos sus hijos y descendientes. O sea, por ejemplo, dentro de el contexto del árbol que estábamos viendo, un posible subárbol, por ejemplo, podría ser este de aquí. Este sería el subárbol con vértice 2, porque va a incluir el 2, el vértice 2 y sus hijos. Y asimismo podemos armar varios subárboles. Y esto va a ser otro concepto clave porque vamos a tener unas restricciones. Continuamos con el problema. Aquí está un ejemplo, nos dan 6 vértices, ok. Y bueno, aquí está todo lo que ya hemos mencionado. Ok. Otra parte fundamental es que nos dice que a cada vértice se le va a asignar un peso.
un peso, un entero no negativo. Ok, entonces yo, como les había mencionado, a mí me gusta comenzar a estructurar más o menos cuáles son las variables que se van a utilizar para así tener un resumen y no perderme. Entonces hasta ahora vamos que n representa la cantidad de vértices y van a estar enumerados del 0 al n-1. Que el P sub i, o sea, vamos a tener un vector de P que va a representar los padres. Un W sub i que va a tener los pesos no negativos de cada vértice i. Perfecto. Ahora nos dice que vamos a escribir un programa, debemos escribir un programa que debe responder a una cantidad de preguntas. Ok, y dice que cada uno está pues especificada por un par de enteros positivos L y R. Que básicamente L y R van a ser como nuestros limitadores. Van a ser números entre los cuales se debe encontrar una suma que ya la vamos a ver. ¿Cuál es esa suma? Ok, entonces dice la respuesta se debe calcular como sigue. Ok, entonces dice considera asignar un entero llamado coeficiente. Entonces hasta ahora, como ellos mencionan, tenemos el peso y ahora adicional al peso de que ya va, o sea, adicional al peso que ya nos dan, nosotros vamos a tener que asignar a cada vértice un coeficiente. Pero este coeficiente, la ventaja es que solo debe ser un entero, pero puede ser el positivo, negativo o cero. Y este debemos asignarlo a cada vértice. Pero esto tiene una condición, que es la que nos va a decir más abajo. La condición es que la suma de los coeficientes de cualquier subárbol que nosotros podamos formar debe estar entre L y R. O sea, es decir, que si nosotros sumamos los coeficientes del subárbol, o sea, por ejemplo, no sé si hice aquí, aquí por ejemplo. Imaginemos que aquí nos van a dar algo parecido aquí, ya vamos a ver la implementación, pero aquí están los padres y aquí están los pesos. Los pesos en este caso que me dan sería uno, uno y uno. Estos 10 están asignados. Y si es que yo, por ejemplo, escojo unos coeficientes menos uno, uno y uno, la idea es que al sumar todos estos coeficientes no deben exceder el L y R que nos van a dar. Deben estar entre el uno y el otro, o sea, en la mitad, dentro de ese rango. Ok, continuemos. Ok, entonces dice, llamemos a esta secuencia una secuencia de coeficientes. Perfecto. Es decir, los coeficientes que vamos a asignar a cada vértice. Ok, dice, dado una pregunta L y R, decimos que una secuencia de coeficientes es válida para esa pregunta si se cumple la condición, la que mencionamos, que la suma de los coeficientes de los vértices en ese subárbol no es menor que L y no es mayor que R, o sea, está en ese rango. Y finalmente nos dice que para una secuencia de coeficientes que nosotros asignamos, el costo se va a calcular de la siguiente forma, que va a ser obteniendo el valor absoluto del coeficiente que nosotros asignamos, multiplicado esto por el peso que tiene ese vértice. ¿Ok? Así se calcula el costo. Y finalmente, el último concepto que tenemos que considerar casi es el costo total, que va a ser la suma de todos los costos de los vértices. Y aparte de que tenemos la restricción de que, por ejemplo, la suma de coeficientes debe estar entre L y R, debemos obtener el costo mínimo total. Porque nosotros podemos obtener un costo total, pero puede ser que haya más pequeños. Entonces nuestra función debe ser el obtener el más bajo posible. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Si ustedes se acuerdan, nosotros lo que podemos controlar y lo que podemos asignar son los coeficientes. Entonces, para obtener un costo mínimo total, ya podemos intuir que lo que debemos hacer es algún algoritmo que al principio asigne algunos coeficientes y dependiendo si es que excede L y R, ir bajando poco a poco los coeficientes para que se mantenga dentro del rango que se nos pide. Ok, entonces listo. Ya con esto ya entendimos el problema más o menos de cómo va. Y en los detalles de implementación, lo interesante es que ahora nos piden básicamente utilizar dos funciones. El uno va a ser un void init, que nos van a dar el p, que el p básicamente es los padres, o sea, todos los padres de cada vértice. Un vector w, que van a ser los pesos de cada vértice. Y con esto, pues básicamente lo que debemos
hacer es inicializar lo que necesitemos para responder a las consultas. Ya vamos a ver qué es lo ideal aquí. Y bueno, también tenemos que utilizar un query que lo que debe hacer esto es básicamente responder con la pregunta dada, o sea, con la respuesta que nos pide. Debe devolver, ok, listo. Las restricciones, vemos que en sí van a haber casos en los que van a haber hasta 200.000 vértices en este caso. Entonces debemos buscar alguna forma de eficientar todo esto. Ok, como subtareas, pues tenemos aquí, vamos a enfocarnos principalmente en las dos primeras, em, ya que estas son en sí tienen, o sea, tienen menos restricciones o sea, tienen más facilidades al momento de resolver y no nos piden cosas demasiado en la que tengamos que optimizar demasiado el algoritmo. Y una cosa que es bastante ventajosa es que también las consultas van a ser máximo 10. Entonces, para esto, bueno, tenemos aquí un pequeño ejemplo que podemos analizarlo antes de ya comenzar un poco a ver algunas estructuras y estrategias que podemos seguir. Bueno, veamos este ejemplo. Como habíamos mencionado, aquí está un init y este yo ya lo tenía acá mejor explicado. Vamos a ver. Aquí tenemos el mismo init, solo que aquí lo desglosé un poco para entenderlo mejor. Dentro de este init tenemos como primer parámetro el vector que se llama p, que hace referencia a los padres. Entonces, como había mencionado, lo que quiere decir es que en la posición cero hace referencia al vértice cero, que como no tiene un padre, pues me ponen un -1. Pero a su vez, en el vértice uno y en el vértice 2 estos sí van a tener un valor que va a ser cero. ¿Y por qué tiene cero? Porque estos son hijos del vértice cero. Entonces, si construimos rápidamente la gráfica, pues nos va a quedar algo así. Y claro que estos están enumerados como nos decía en el problema. Ahora, a partir de esto, también tenemos que entender que va a haber un otro parámetro que va a ser el vector de pesos, que estos ya nos dan asignados. Entonces, digamos que estos en azul van a representar los pesos que ya nos dan. Entonces, nuestra función es, aparte nos van a decir que va a haber un L igual a R igual a 1. O sea, eso quiere decir que sí o sí la suma de los coeficientes debe ser 1, siempre, en cualquier caso. Entonces, para esto, pues la solución que se nos da para esto es básicamente utilizar los coeficientes de -1, 1 y 0, porque si nosotros sumamos los coeficientes de todo este subárbol, sería -1 más 1, pues es 0, y sumamos con este 1 y me da precisamente, cumple la condición de que se encuentra o sea, es únicamente 1. Ok, listo. Entonces, una vez que ya tenemos ya entendido esto, vamos a pasar en algunas, o sea, cómo eficientar esto. A mí se me ocurre primero, para procesar toda esta cantidad de vértices que podemos encontrar, podemos mejor armar una lista de adyacencia, ya que esto nos va a permitir recorrer fácilmente e incluso implementar algún algoritmo parecido al DFS para ir yendo desde las hojas, o sea, desde las hojas e ir subiendo hasta los padres hasta llegar a la raíz. Y de esta forma se nos va a eficientar en este caso el procesamiento. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cuál sería la idea de esta lista de adyacencia. Sería la idea así, mira. Nosotros tenemos que los vértices van a estar enumerados desde el cero hasta el n-1. Entonces, podríamos crear al principio un vector, debería ser de dos dimensiones, en el que su primer valor, en este caso, represente el vértice al que va. Y su segundo índice, en este caso porque es de dos dimensiones el vector que vamos a crear, va a hacer referencia a qué vértices son sus hijos. Entonces, en este caso, en el caso que tenemos acá arriba, sabemos que el vértice uno y el vértice 2 son hijos del vértice cero. Entonces, en nuestra lista de adyacencia lo deberíamos colocar de esta forma. Aquí está el cero, aquí está el uno y aquí está el 2. Y así nos da un poquito de flexibilidad
porque pueden haber casos en los que, por ejemplo, un vértice tenga tres hijos, cuatro hijos y así se pueden ir abriendo. Entonces, al utilizar un vector, pues nos va a dar esta flexibilidad de ver primero el cero e ir viendo cuál es su hijo más cercano y así ir procesando poco a poco. Ok, entonces, si les parece, vamos viendo un poco de la solución, de cómo va el código, para ver qué podemos implementar y qué estrategias vamos a seguir. Vamos a ver. Quizá, bueno, vamos a ver. Otra cosa que se me ocurre a mí, apenas yo vi un poco de que el problema iba de árboles, es utilizar, generalmente se suele utilizar recursión. Porque cuando tenemos bastantes vértices, lo ideal es siempre utilizar algo que nos permita recorrer todo el árbol sin necesidad de hacer muchos ciclos, porque como había mencionado, los vértices o sea, la cantidad de hijos de un vértice no son siempre uniformes y puede ser que en un vértice tenga dos hijos, luego tres. Entonces, para evitar esto, lo mejor es utilizar algún principio, alguna función recursiva que se pueda ir llamando conforme haya más hijos, es decir, vaya ya sea desde la raíz hasta las hojas o desde las hojas hasta la raíz. Vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Bueno, dentro del código que estuve implementando, que vamos a irlo desglosando poco a poco, vamos a ver, o sea, un poco más grande. Ok, primero, yo creo que como vamos a estar trabajando con algunas funciones, es importante utilizar un par de variables globales que nos pueden servir. En este caso yo establecí como variables globales n porque la cantidad de vértices van a ser importantes tanto para la función init como también para la función que vamos a crear de procesamiento. Y además también podría ser clave y es interesante utilizar los parent nodes, que en este caso nos van a dar como P, y los vertex weights, o sea, los pesos de cada vértice, crearlos como variables globales para acceder a ellos en todo el código. Y también es aquí lo que les mencionaba, que íbamos a crear una lista de adyacencia para, en este caso, procesar más rápido todo lo que necesitamos. Entonces, en el init, como es una inicialización, lo primero que es fundamental hacer es asignar todo, tanto P como W, a las variables globales. Entonces, simplemente es un copiar directamente a lo que nosotros ya creamos. Eh, y luego también lo que hago es construir la lista de adyacencia como habíamos mencionado. Lo que va a hacer es primero recorrer los parent nodes y pues a partir de eso ir añadiendo los hijos a la lista como ya habíamos descrito de esta forma de acá. Vamos a ver acá. De esta forma. Entonces primero lo que va a recorrer es todos los padres y a partir de esto va a ir añadiendo cuál es padre de cuál. Entonces básicamente va a ir al vértice cero y va a ver cuáles son sus hijos. Entonces si es que en este caso como es su hijo el uno y el 2 pues los va a incluir aquí y así sucesivamente dependiendo de cómo esté. Imaginemos que aquí vamos a crear que solo tenga uno más. Digamos que aquí va a estar el 3. Entonces, ¿cómo sería esto? Pues básicamente lo que haría es aquí ponerse un 3. O sea, el hijo del vértice uno sería el 3. Entonces así lo vamos construyendo. Y esto nos quita la necesidad de hacer alguna estructura para, digamos, guardar cada uno de los vértices o hacer alguna especie de grafo o un tree más grande. Entonces, de esta forma, simplemente con una lista en dos dimensiones podemos ya tener todos estos datos sin necesidad de crear estructuras, clases o cosas más complicadas. Entonces, listo. Aquí básicamente en el init es solo copiar todo y construir la lista de adyacencia. No es nada más complicado. Y ahora vamos a implementar la función recursiva. Que esto va a ser interesante, un poquito y complicado también, porque vamos a utilizar una estructura que son los pairs. ¿Y cómo va a estar estructurado esto? Bueno, la función recursiva lo que va a hacer es eh, ir desde las hojas, desde la parte más baja, e ir subiendo. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Vamos a ver. Lo que va a hacer es ir recorriendo pues, desde la raíz.
y va a decir, ok, ¿este vértice tiene más hijos? Si es que sí tiene, entonces va a irse al siguiente. Y entonces lo que va a hacer es básicamente hacer una elección de DFS, es decir, recorrer en profundidad hasta llegar a la hoja, al leaf, y una vez que está aquí, comienza a asignar los diferentes coeficientes y comienza a construir desde la leaf hasta arriba. Y una vez que ya lo construye, va a verificar si es que los coeficientes que se asignaron, cuando los multiplicamos por el costo y todo eso, primero que sea el costo el más bajo posible y además que los coeficientes, la suma de coeficientes no exceda en este caso ni se encuentre dentro de L y R, que son los límites que nos están imponiendo. Entonces, bueno, ¿cómo va a funcionar esta función recursiva? El primer parámetro que se va a mandar es el vértice actual desde el que se va a comenzar a procesar. Y luego también se va a enviar el límite inferior L y R, porque esto nos va a limitar la suma de coeficientes. ¿Y cuál es la idea? La idea es que esto nos retorne un par que va a contener dos cosas. Bueno, primero, el primer par va a contener cuál va a ser el costo total del subárbol y el otro la suma de coeficientes del subárbol. Ya que a partir de esto, nosotros nos va a permitir ver si es que el costo total es el más bajo o y a su vez si es que cumple la condición de que la suma de los coeficientes se encuentra dentro del rango que me están pidiendo. Y además nos va a devolver un mapa, que un mapa es una estructura también bastante interesante y útil, ya que al ordenarnos precisamente de menor a mayor, nos reduce también bastante el procesamiento y la elección que vamos a hacer. Entonces, ¿qué va a tener este mapa? Va a tener los coeficientes disponibles para decrementar, es decir, para nosotros ir reduciendo y hacer el más bajo posible, porque hay que acordarnos que nosotros debemos obtener el costo más bajo posible. Entonces, lo ideal sería dentro de este mapa tener los coeficientes que se pueden ir disminuyendo de tal forma que todavía cumplan las condiciones que nos pide el problema. ¿Y cómo funciona un mapa para el que no esté tan familiarizado? El mapa es como, o sea, funciona de forma similar a un diccionario. O sea, va a funcionar clave-valor, o sea, a partir de una clave va a tener un valor, en el que en este caso la estructura va a ser la clave va a ser el peso del vértice que ya nos están dando y el valor en este caso va a ser va a ser la cantidad de coeficientes. Entonces, ok, aquí ya comienza la función. No sé si lo vieron, pero aquí utilizo este LL hace referencia a un long long, que es básicamente un entero, pero mucho más grande. De tal forma que o sea, que nos permita manejar números un poco más grandes. Y si queremos, digamos, reducirlos para no escribir siempre long 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 long, podemos poner este define LL y ya con este ya se nos simplifica. Ya, entonces listo, aquí está. Lo primero que hago es inicializo el mapa que habíamos visto, que ya habíamos visto aquí la estructura, que va a ser Available Decrements Map. Y aparte vamos a tener otros dos variables long long, que el uno va a tener la suma de coeficientes actuales del subárbol y el otro va a tener el costo. Que el costo ya habíamos dicho que se calcula multiplicando el valor del coeficiente por su peso. Entonces vamos a ver. Como hemos visto ya a lo largo de todas estas sesiones, y no sé si hemos visto algunos problemas recursivos y también hemos visto sesiones de recursión, lo fundamental dentro de las funciones recursivas es que siempre debe haber un caso base y debe haber un caso recursivo. Entonces el caso base va a ser el que habíamos mencionado, o sea, ¿qué pasa si es que o sea, el vértice que vamos a analizar y es una hoja, o sea, que no tiene más padres? Entonces, ¿cómo se representa con agency list? Es empty, porque como habíamos visto, vean, vamos a regresar acá al pizarrón. Esta agency list lo que va a tener son los hijos. Y por ejemplo, si es que el 3 por ejemplo, es una hoja, así mismo como el 2. Entonces estos
en sí, cuando nosotros armemos la lista de adyacencia que fue en el init, estos no van a tener ningún valor. Entonces estos van a estar vacíos porque como son el último, entonces a partir de esto podemos filtrar en este caso el caso base. Entonces si es que el agency list U es empty, pues está vacío, ¿qué podemos hacer? Entonces simplemente lo que vamos a asignar es que el costo o sea, vamos a crear una variable lift cost que va a ser simplemente multiplicar el peso del vértice por el mínimo L, o sea, el asunto fundamental es que nosotros, en este caso, en el caso de que en el caso de que lleguemos a una hoja, lo que vamos a hacer es asignarle directamente como coeficiente el mínimo, o sea, es decir, el L. ¿Y por qué el L? Porque nosotros sabemos que nosotros sabemos que debe estar entre L y R el coeficiente que nosotros vamos a asignar. Entonces, la mejor forma de garantizar eso es asignarles el coeficiente de L. Entonces, es por eso que aquí pongo, o sea, multiplico por L. Y bueno, ¿qué vamos a retornar? Siguiendo lo que hemos mencionado, el primer par lo que va a retornar es el costo total del subárbol y la suma de coeficientes. Entonces el costo total, como es, o sea, el subárbol es únicamente, va a ser la hoja solita, sin más padres. mm, Entonces simplemente lift cost y lift sum, o sea, es simplemente la variable, no tiene más. Y en este caso, available decrements map va a estar vacío. Entonces este es el caso base. Ahora vamos a ver cuál es el caso recursivo, que es obviamente cuando eh, el subárbol que nosotros, o sea, más bien, cuando el vértice que nosotros queramos analizar tenga más hijos, o sea, no sea una hoja. ¿Y qué pasa en este caso? Pues lo primero que tenemos que hacer va a ser procesar precisamente sus hijos, calcular en este caso su costo, calcular su suma de coeficientes y según esto ir almacenando en las variables que hemos creado. Entonces, para esto, lo que se usa en este caso es un ciclo for que va a recorrer los hijos de la agency list del vértice que estamos analizando. Entonces, lo que va a hacer es, aquí está el elemento recursivo. Con los datos que nosotros obtenemos de esto, lo que va a hacer es volver a llamar a la función que estamos declarando y le vamos a pasar en este caso el hijo, el primer hijo, y le vamos a mandar el mismo mínimo L y el máximo de R. Entonces, de esta forma, lo que va a hacer es, vamos a ver qué va a hacer. Lo que va a hacer es, si tenemos un árbol así, va a tomar primero la raíz, ¿no? Entonces va a ir esa condición de que está vacío, es decir, es una hoja, no. Entonces va a tomar su primer hijo, en este caso el vértice 1. Va a hacer la misma comparación, o sea, es decir, en su lista de adyacencia, ¿tiene más hijos? Sí, sí tiene más hijos, entonces ok, continúa. Ahora va este de acá y aquí llega la hoja. Entonces una vez que llega esta hoja, ahí entra al primer caso, al caso base, en el que ahí ya va a asignar automáticamente el coeficiente más bajo, que en este caso va a ser el L. Entonces desde aquí vamos a construir ya precisamente todo el subárbol. Entonces por eso es parecido a un algoritmo de DFS, donde primero vamos a recorrer en profundidad y según esto vamos a ir como construyendo el árbol. Ok, ¿qué más vamos a hacer? Una vez que ya llamamos a esto, pues el resultado va a ser esto. O sea, va a ser básicamente esto de aquí. Nos van a dar el lift coast, el lift sum. Entonces todo esto nosotros debemos almacenarlo en las variables que habíamos creado. ¿Qué habíamos creado? Creamos el current subtree sum, o sea, los coeficientes del subárbol que estamos analizando, la suma de coeficientes, y también habíamos creado el costo del subárbol. Entonces, lo que vamos a hacer es irle sumando porque es importante analizar que vamos a analizar diferentes subárboles. O sea, primero podemos tomar este subárbol, luego todo este de acá y así. Entonces, para obtener en este caso tanto el costo como la suma de coeficientes, tenemos que irle sumando lo que vamos consiguiendo, ¿no? Entonces,
Si nosotros, esto puede parecer un poquito confuso porque ven que es el child result, pero en este caso nosotros tenemos que acceder primero al primer valor y luego al segundo valor, pero debemos de acordarnos que esto es un pair, o sea, y nosotros vamos a devolver primero como primer elemento de este pair esta otra pareja y luego este available decrements map. Entonces por eso primero accedemos al first val que va a hacer referencia a todo esto y al second val que va a ser la suma, la leaf sum, hace referencia a los coeficientes. Entonces por eso lo sumamos aquí. Y asimismo el costo, en este caso el lift cost está en el first val. Entonces por eso le ponemos shell result, first val. Y ya. Entonces aquí ya vamos almacenando en este caso tanto el costo del subárbol así como su suma de coeficientes. Listo, entonces simplemente aquí lo que vamos a ir o sea, básicamente lo que hace este ciclo es irnos diciendo si es que todavía existe, o sea, si es que existen algunos coeficientes que pueden ser reducidos. Y o sea, en este caso, en el caso base, tenemos que acordarnos que este Available Decrements Map va a estar vacío. Pero una vez que ya entra el caso recursivo, va a decir, ok, tienes algunos coeficientes adicionales para que puedas ir reduciendo y puedas conseguir el más pequeño. Porque, como mencioné, lo que hay que conseguir es el costo más bajo. Ok, entonces ya, una vez que ya cumplimos todo esto y entró a este caso base y ya procesó sus hijos, ahora debemos ir con el aspecto que nos limita el problema. ¿Y cuál es el aspecto? Que debe estar entre L y R. El que esté entre L, nosotros ya lo estamos garantizando porque si se acuerdan, dentro del caso base, el, o sea, el coeficiente que le estamos asignando a las hojas va a ser el L. Entonces ya con eso estamos garantizando que mínimo va a estar por lo menos en L, o sea, eso sí. Pero ahora debemos observar que la suma de coeficientes no exceda, en este caso, R. Entonces vamos a acceder a toda una sección de código. Entonces, ok, aquí accede si es que se excede, ¿no? Entonces, si es que la suma de coeficientes es mayor que R, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a ir con un ciclo en el que básicamente vamos a comenzar a decrementar los coeficientes eh, hasta conseguir el más bajo. Entonces, qué condiciones vamos a examinar? Primero, la misma, ¿no? O sea, que la suma de coeficientes todavía se mantenga en mayor a R. Además que o sea, que todavía dentro del available decrements todavía haya coeficientes por disminuir. Si es que ya no hay por disminuir, pues ya se debe acabar el código. Además, o sea, se debe garantizar que el peso del vértice que estamos analizando sea mayor en este caso, al Available Decrements Map Begin. En este caso, acuérdense que este map siempre nos va a ordenar. Entonces, el Begin va a ser siempre el elemento más bajo. Entonces, bueno, con esto ya queda claro a qué está accediendo esto. Entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos con este ciclo y cómo vamos a disminuir. La forma, digamos, efectiva para hacerlo es obtener el mínimo entre la suma de coeficientes y el Available Decrements Map Begin, el segundo valor. Entonces, una vez que nosotros obtenemos el mínimo entre estas dos cosas, ya tenemos, digamos, lo óptimo para disminuir al coeficiente. Entonces, aquí tenemos el current subtree, que esto es básicamente la suma de los coeficientes, y a esto le vamos a restar con lo que nosotros calculamos que podemos decrementar. Pero esto es para los coeficientes. También nosotros tenemos que calcular el costo. Entonces aquí nuevamente vamos a calcular esto multiplicando pues el decrement amount por el available decrement begin, el primer elemento, y su primer valor que hace referencia a los coeficientes. Ok. Luego ya vamos a ir acabando poco a poco este código. Vamos a ver qué más vamos a hacer. Además, lo que nos dice es básicamente, si es que el primer valor, o sea, el valor más bajo que nosotros estamos tomando de los coeficientes,
ya es igual al decrement amount, pues básicamente eso quiere decir que ya disminuimos lo que necesitamos. Ya no podemos disminuir más, entonces ya eliminamos eso para que vayamos poco a poco procesando, digamos, los demás coeficientes. Porque en todos estos, si vemos, siempre va a tomar el begin, el más bajo, para decrementar poco a poco. Ok, entonces aquí ya lo elimina. Y si es que no se cumple esto, pues todavía va a tenerlo, o sea, simplemente va a ir disminuyendo la cantidad. Una vez que, o sea, una vez que ya decrementa todo esto, aquí ya decrementó de acuerdo al primer valor del map. Una vez que hace esto, va a decrementarlo, o sea, va a decrementarlo en uno para que de esta forma puede ser más fácil. Bueno, bueno, vamos a ir, ya nos falta poco. Vamos a ver qué vamos a hacer más. Si es, ¿qué pasa? Puede pasar que una vez que nosotros hagamos todo esto, si es que alguno, o sea, por ejemplo, si en la primera o segunda iteración no logra reducir lo suficiente y ya se corta cualquiera de estas condiciones, puede pasar que todavía la suma de coeficientes puede o sea, puede excederse de R. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí básicamente ya no podemos, o sea, de la que obtuvimos ya no va a haber alguna más eficiente. Entonces, lo que podemos hacer aquí es simplemente enviar, o sea, asignar a los coeficientes básicamente un valor similar al R. Entonces, básicamente lo que debemos hacer es, a la suma de coeficientes le vamos a disminuir el máximo R para de esta forma reducir al tope. Es decir, para que no se pase de R y que, o sea, pero y ya con esto nosotros garantizamos que no haya uno más bajo, pero que sea el del tope, o sea, que cumpla la condición. Entonces, una vez que hacemos esto, pues simplemente decrementamos la cantidad de coeficientes que tenemos para disminuir y recalculamos en este caso el costo, que ya sabíamos que era multiplicando el peso por, en este caso, el decrement amount. Ok, ya con esto ya garantizamos que sí o sí esté dentro de L y R. Y finalmente, una vez que ya tenemos esto, simplemente es construir un poco del mapa. O sea, es decir, lo que vamos a devolver. Porque en este caso ya tenemos el Available Decrements Map y luego vamos a utilizar otro, pero ahora simplemente vamos como a limpiarlo. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos un poquito más abajo. Ok. Ok, entonces vamos a acceder al Available Difference Map. Vamos a ir, en este caso, de acuerdo al Vertex Weights. A cada uno le vamos a sumar este cálculo, que va a ser el current subtree menos el mínimo en L. Entonces, bueno, vamos ahora ya simplemente a construir lo último. Para esto utilizo nuevamente un map que va a ser un Final Available Decrements, o sea, simplemente ya es los últimos decrementos disponibles. Y ok, entonces, ¿qué va a hacer esto? Básicamente va a ir recorriendo el mapa que nosotros habíamos creado de Available Decrements Map. Y lo que va a hacer es ir básicamente limpiándoles y asignándoles en el Final Available Decrements. Entonces, para esto, pues va a incluir este add amount, va a ir por el mínimo entre el conteo, en este caso, que ya obtuvimos, y además vamos a restar la capacidad for parent, que es lo que estamos obteniendo aquí, y le restamos el current sum. ¿Ok? Entonces, una vez que hacemos todo esto, simplemente el final available, o sea, vamos nuevamente, le vamos a asignar un nuevo valor. O sea, básicamente lo que estamos haciendo aquí es mandando ya los coeficientes finales. Una vez que nosotros ya estuvimos reduciendo hasta el mínimo posible, ya vimos que sí cumple con el costo, que sea el más bajo posible y que su suma de coeficientes esté dentro de L y R, ya simplemente es irle añadiendo los valores más bajos para que ya quede, digamos, todo pulido. Entonces, listo. Entonces, el current sum, nuevamente, o sea, aquí solo vamos a obtener el current sum, que es lo que vamos a devolver. Entonces, al final, dentro de esto, si se acuerdan, esto va a devolver o sea, dos pair. El primero va a ser una pareja que va a ser primero el current subtree cost, o sea, el costo del subárbol, y luego va a ser la suma de coeficientes. Y luego de todo esto, pues me va a enviar el final available decrements, o sea, los últimos decrementos disponibles.
Y una vez que tenemos todo esto, que es una función un poco grande, que ya nos procesa precisamente y nos reduce toda la cantidad de pesos, y ya nos, o sea, nos reduce la cantidad, los coeficientes y calcula que el costo sea el más bajo posible, ya simplemente llamar al query es fácil, porque ya solo es simplemente poner un auto result y llamar a la función y que comience a recorrer desde el vértice cero. Es decir, lo mismo que estábamos simulando acá. Simplemente estamos diciendo, ok, comienza a analizar y aplica esta función recursiva desde el vértice cero y como ya hemos explicado, se va a ir automáticamente a las hojas y luego va a ir construyendo poco a poco, asignándoles a los diferentes los coeficientes y va a ir viendo que se encuentre dentro de los límites. Y simplemente lo que vamos a hacer es luego acceder, vamos a retornar el primer valor. Es decir, dentro de esta pareja, el current subtree cost es lo que nos pide. Entonces esto es lo que nosotros vamos a retornar. Entonces por eso accedemos al primer valor y primer valor. Y con esto ya tenemos todo. Entonces, bueno, vamos, si quieren vamos subiendo todo este problema. Vamos a verlo. Ah, bueno, también es interesante compilarlo, verlo si funciona antes de gastar un envío. Eso es importante. Em, Vamos a ver, vamos a tratar de compilarlo desde que está terminal. Ok. Sí, otra recomendación por si no sabían es que si es que no quieren acceder directamente a la terminal e ir con el sudo e ir accediendo a las diferentes rutas hasta ingresar directamente a la carpeta, también lo pueden hacer dentro de la terminal que está incorporada en Visual Studio, que le pueden dar aquí en Terminal, New Terminal y ya les da automáticamente la ruta en la que está. Entonces, bueno, ahora sí vamos con el compile. Vamos a ver, esperemos que no haya errores. Creo que no, no, sí está perfecto. Ok, si quieren podemos incluso subirle algún caso de prueba que podemos encontrar acá. Vamos a ver los examples. Vamos a copiar uno. Uy, uy, ¿qué pasó? Se me fue la máquina virtual. Bueno, ahorita me dio un problema con la máquina virtual. Pero bueno, lo importante es que ya vimos el problema por suerte. Ya lo tenemos aquí. No sé qué error me dio. Solo lo que le quería copiar el archivo, pero se fue. Bueno, entonces bueno, como vieron este problema era un poco complicado más que todo porque tenemos que entender bien la estructura que se utiliza. En este caso, al utilizarse un map y en este caso, manejar tanto un map y un pair y luego devolverlo y todo, puede ser un poco confuso. Entonces, sí, yo creo que esta especie de problemas son los que podríamos intentar dejarlos para el final final y si es que nos llega algo y podemos encontrar algo, resolverlos, pero no son directamente los problemas en los que deberíamos enfocarnos porque si algo hemos visto a lo largo de todos estos problemas que hemos estado resolviendo en este tiempo, es que hay unos problemas, como por ejemplo el de mosaico, incluso el de jeroglíficos, que sus primeras subtareas son relativamente muy fáciles. Con pocas líneas de código podemos conseguir ya algunos bastantes puntos. Vimos, por ejemplo, en el de jeroglíficos que con solo tres líneas de código ya se obtenía un par como tres puntos. Y asimismo en mosaico, si es que enfocábamos los esfuerzos, podíamos encontrar hasta 60 puntos. Entonces, yo creo que estos problemas pues sí serían un poco más de pensarle, estudiarle y podrían ser quizá las últimas opciones y bueno, lo que podríamos hacer es, una estrategia que podemos considerar es ver en qué zonas somos, digamos, más fuertes o sea, en programación. Por ejemplo, puede ser que alguno no sea tan fuerte en grafos, en árboles, y le cueste precisamente entender esto. Entonces, quizá una estrategia sería dejar ese problema para el final. Y sí, pero sin antes no haberlo leído, porque muchas veces simplemente con devolver todos los nodos o algo así súper fácil se resuelve alguna subtarea importante. Entonces, claro, o sea, ver que si es que ese no es tu fuerte, no enfocarte 100% en ese, pero sí por lo menos leerlo para ver si es que puedes hacer algo, ¿no?
Y pensar un poco en siempre una estrategia también podría ser siempre que tenemos algún árbol, algún grafo, pensar en recursión, porque recorrer en sí todos los vértices puede ser bastante ineficaz y seguramente no van a, o sea, nos va a dar un time limit exceeded. Entonces, eso. Todavía no se me recupera la máquina. No sé qué sucedió. Entonces, no sé, Omar, si es que tenemos algunos problemas más planificados o cómo continuaría la sesión. Los prefix sums, un poco de programación dinámica. Voy a postear una lista como de ciertos conceptos para que sí creo que valen la pena memorizarse. Y con eso y con los cuatro problemas del examen de práctica, que los hagan, que los intenten a conciencia dentro de la máquina virtual, usando el ambiente de desarrollo, yo creo que es lo mejor que podemos hacer de aquí en adelante para ya no estar aprendiendo tantas técnicas nuevas ni mucha teoría, porque creo que ya es el momento de simplemente usar lo que sabemos y hacerlo dentro del ambiente de práctica de la IOI para familiarizarnos más. Entonces voy a Perfecto, sí. dejar voy a postear en un link después de la clase ciertas cositas y creo que con eso concluimos. Una cosa que te quería preguntar, Mateo, era si tenías un submission del problema tree eh, para ver cuántos puntos se podía sacar con lo que habías explicado, pero no tengo muy Eh, claro que... sí, sí, sí tenía un submission y en este caso, aquí está, por ejemplo, les voy a mostrar. No sé si, a ver, no sé si pueden, ahí pueden ver quizá el submission creo que Parela. A ver, un segundito. Sí, sí se puede ver, pero Sí, lo puedes postear con un link. Es que lo puedes postear con un link en en uno de los canales. ok. Sería bueno para que puedan revisarlo. Sí, perfecto. Sí, entonces en este caso, este código que conseguimos, pues lo que va a resolver es subtask 1 y 2. Está especificado para esto, porque ¿qué sucede? Que para el subtask 3, que ya es un poquito, o sea, vemos que ya es un poco más exigente, vamos a ver aquí, que ya tiene hasta 60.000 vértices. Ya, pues esta estrategia de ir, digamos, con un DFS desde abajo, ya se vuelve un poquito ineficaz y ya nos va a dar un time limit. Entonces, por eso esto resuelve las dos primeras. Sí. Entonces, eso, sí. Por aquí podemos ver que justo, o sea, en sí, en las primeras, en la subtask 3 o sea, las subtareas las hace bien, pero a partir de un cierto punto, pues ya me da el time limit. No es, o sea, en sí sí lo calcula bien, pero luego fuera del tiempo, entonces por eso ya no se vuelve la solución eficaz. Entonces, eso. Igual ya voy a hacer un nuevo submission con todo este código y ya después de esta sesión se los envío para que puedan revisarlo con calma y incluso si es que tienen alguna idea adicional la puedan ir implementando. Entonces, listo, si no tienen alguna duda adicional, pues les invito a que se sigan preparando, a que resuelvan los problemas de la IOI que ya tienen posteados ahí para que calienten un poco, refuercen sus conceptos, se familiaricen con la máquina virtual, que es lo importante, y pues les deseo muchísima suerte. Cuídense y nos vemos. Hasta una próxima. Gracias, Muchas Mateo. gracias.